Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, damos comienzo al seminario web. Bueno, primero me presento, mi nombre es Pablo Palma, soy director técnico del área de aislamientos del Grupo Valero. En primer lugar, quería agradecer a todos los asistentes y más en estas horas que yo sé que son complicadas. Pero bueno, vamos a intentar que sea un seminario web eminentemente práctico, que os sirva para vuestro trabajo diario y que podáis sacar conocimientos y documentación interesante. También agradecer al Colegio de Arquitectos de Granada la colaboración en este evento y por supuesto a nuestro partner Miglú Técnicas de Aislamiento, que es nuestro partner, nuestro Valero partner en Granada, especialmente a Maricruz Martínez, que es la persona que ha estado bueno, apoyando y patrocinando este webinar. Bien, si os parece, voy a apoyarme en una pantalla de contenidos interactivos donde tengo preparada una presentación en PowerPoint. También tengo aquí a mi derecha un ordenador por si hubiera que hacer algún caso práctico. En principio voy a dejarlo a elección de las consultas de los asistentes para no retrasar. Durante la jornada tenéis abierto un chat donde podéis hacer vuestras consultas que al final del seminario responderemos tranquilamente a todas las cuestiones que se propongan. Y si hubiera que hacer algún caso práctico, como decía, de importación de bases de datos que ahora veremos, etcétera, yo me siento en la mesa y lo hacemos en un momento, ¿vale? Pero en principio vamos a apoyarnos en un PowerPoint. Bien, sin más, voy a dar comienzo a la presentación y me voy, como decía, a apoyar en el PowerPoint. Bien, he preparado la estructura del seminario, como veis ahí, en 5 bloques. En primer lugar, haré un breve repaso de las modificaciones del código técnico que afectan a la envolvente térmica de los edificios, que sirven de base de cálculo para una herramienta muy interesante que sirve para el predimensionado de espesores de aislamientos en función de la tipología de cerramiento y la zona climática. Es una herramienta web que os voy a presentar, os voy a decir dónde está ubicada en la web y su manejo, que es muy sencillo, ahora lo veréis. Luego comentaré las diferentes herramientas y bases de datos que tenemos disponibles a disposición de todos los usuarios en nuestra web también, por supuesto para su libre descarga. Luego también comentaremos algunas soluciones constructivas para plasmar un poco con fotografías de obra, ensayos, etcétera, la realidad de lo que calculamos muchas veces en los programas. Y finalmente haré una pequeña mención a la metodología de trabajo, en este caso con estudios de arquitectura, cómo podemos colaborar o cuál es la metodología de trabajo a seguir. Bien, comenzamos. Como sabéis, se publicó el 27 de diciembre del 2019 una modificación que afectó a varios documentos y secciones del código técnico, entre ellas el documento básico ahorro de energía. Con el tema del estado de alarma, se aplazó la aplicación obligatoria que tenía que haber entrado en junio y se aplazó al 24 de septiembre del 2020, fecha de solicitud de licencia. Con lo cual, a día de hoy, proyecto que se haga, hay que contar con estas modificaciones y seguir estos criterios. Yo he querido resumir en cuanto a lo que afecta a la herramienta posterior, básicamente en tres apartados. En primer lugar, sí que hacer una pequeña mención, aunque sea a la U-límite. Sabéis que en la versión del 2013 ya había una sublímite que eran poco restrictivas, era muy sencillo cumplirlo. Tampoco cumplir esto nos aseguraba cumplir el cálculo del H1 globalmente, lo sabéis, ¿no? Pero bueno, al final comentaros un poco que sí que es verdad que han bajado bastante estas limitaciones. Fijaros en la zona C, me voy a fijar hoy en la zona climática de Granada Capital, que sería la zona C. Fijaros cómo ha bajado bastante la U-límite, incluso considera las medianerías dentro de las limitaciones, como un elemento componente de la envolvente térmica del edificio, como lo es. Sin duda, lo más importante, bajo mi punto de vista al menos, sería esto, ¿vale? Esto sería el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, o coeficiente K, que viene un poco a sustituir a la antigua limitación de la demanda energética establecida en el H1, ¿de acuerdo? No nos limitan la demanda como tal, como sí que hacen con el consumo en el H0, pero sí que hay que cumplir este parámetro. Aquí os he puesto cómo calcular de manera simplificada este parámetro y, como veis, la expresión es muy sencillo, simplemente es un sumatorio de áreas por transmitancias. En el primer término tendríamos el área o superficie de los cerramientos opacos de la envolvente, cubiertas,
fachadas, suelos en contacto con espacios no habitables o con el exterior, y hay que multiplicarlo por la transmitancia térmica de ese elemento en concreto. También hay que añadir los huecos, en este caso sería la U del marco y del vidrio por la superficie del hueco, y luego tenemos también mucha importancia en el término central, como veis ahí, de los puentes térmicos. En este caso habría que calcular la chi sub b, que sería la transmitancia térmica lineal del puente térmico, y multiplicarla por la longitud del puente térmico, como veis aquí. Y finalmente tenemos unos puentes térmicos puntuales que en la mayoría de casos se desprecia, pero bueno, están ahí por si tenemos el dato y si es significativo, por ejemplo, en una fachada, un elemento singular y metálico, por ejemplo, que tengamos el dato que ya os digo que es bastante poco habitual. Y esto lo dividimos entre un coeficiente de corrección que toma el valor 1 o 0 si es envolvente o no, y la superficie total de la envolvente, siempre. Como hay un coeficiente K, se limita a este coeficiente K. De hecho, alguna herramienta como la Joule ya lo verifica y lo comprueba cuando estamos definiendo la envolvente. A esta tabla entramos, como veis, con la zona climática y también el uso del edificio, si es residencial privado o distinto del privado. En este caso también se verifica la compacidad, el volumen entre el área del edificio y también si es un edificio nuevo o es un cambio de uso con las consideraciones que viene ahí. Al final, lo que hay que hacer, que ya os digo que los programas de cálculo hacen, no hay que hacerlo a mano, es para cumplir el H1, el K tiene que cumplir. Y para cumplir el K, como es un tema que deja fuera las instalaciones, deja fuera a la orientación, a la ventilación y otros parámetros que antes sí que importaban el H1, aquí se centra más en los cerramientos y en las transmitancias y en los puentes térmicos. A partir de este coeficiente K, diríamos, ¿qué valores de transmitancia yo tengo que coger o tengo que conseguir en mis cerramientos para cumplir el coeficiente K? Pues bien, no son los límites. Más bien son los recomendados en el anejo E. Esto está en el anejo E de la versión nueva, como os decía, y aquí nos da unos valores orientativos de transmitancia térmica para cumplir el coeficiente K. De hecho, así lo dice en el enunciado de la tabla. Y bueno, digamos que incluso en el documento en la versión con comentarios, con comentarios del ministerio, incluso mete también las medianeras. Está un poquito más extendido estas tablas. Bueno, como lo digo por si alguien ve que aquí no hay medianeras y en la un límite sí, en la versión con comentarios sí que viene. Como os decía, aquí nos va a dar valores orientativos de U, de transmitancia, para cumplir el coeficiente K, siempre que se traten correctamente los puentes térmicos, como dice en el apartado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo defino la envolvente, la predimensiono de tal manera que las U's de cada uno de los cerramientos están en esta tabla y luego trato bien los puentes térmicos y, por supuesto, el resto de parámetros del H1, pero en este caso para el coeficiente K, los puentes térmicos, vamos a cumplir el coeficiente K. Esto es lo que nos está diciendo básicamente esta tabla. Y con esta tabla, basándonos en esta tabla, nos ha servido de cálculo, de base de cálculo, para conseguir desarrollar esta herramienta que os presento y que la verdad es que es muy interesante porque es una herramienta que es muy sencilla de utilizar, pero es muy potente. Internamente tiene hasta 2800 combinaciones diferentes para diferentes tipos de aislantes y zonas climáticas, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo para no extenderme en esta parte. Simplemente que sepáis que la tenemos en nuestra web. También podéis hacer directamente con el enlace que veis en la barra de arriba, por supuesto en la sección de aislamientos. Arriba tenéis una pequeña introducción con la base de cálculo que os he explicado yo un poco. Tenéis incluso un vídeo tutorial donde se explica el manejo y funcionamiento de la herramienta. Tenéis un índice con todos, una estructura de árbol, con todos los detalles constructivos o elementos constructivos que están incluidos en el prontuario. Fijaros la cantidad que hay y luego, como os decía, cada uno de estos elementos constructivos hay que multiplicarlo siempre por 6 zonas climáticas para definir el espesor. Lo que es el prontuario y luego también un acceso directo a nuestra sección de aislamientos donde están incluidos los aislamientos que
se han utilizado para los detalles constructivos del prontuario. Y finalmente, un apartado de solicitud de detalles que ahora explicaré. En este caso, vamos a dar la posibilidad de mandar a todos los asistentes, igual lo repito alguna vez más durante el seminario, pero en los anteriores la verdad es que nos lo solicitaron bastantes veces. Vamos a enviar toda la biblioteca de detalles constructivos, tanto en AutoCAD, o sea, en dibujo de CAD, como el cerramiento creado en Hulk, como el cerramiento creado en Cipeter, ¿de acuerdo? Que es otro programa para la certificación energética de los edificios. Junto con las diapositivas del seminario, ¿vale? Toda esta documentación la pondremos a disposición de todos los asistentes o inscritos en el seminario de hoy. Bien, vamos a poner un ejemplo. Como decía, esto es una herramienta para predimensionar el espesor de aislamiento para cumplir el H1 coeficiente K, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una serie de desplegables donde hay que ir introduciendo una serie de información. En primer lugar, tipo de cerramiento. Vamos a poner un ejemplo, pues, por ejemplo, una cubierta. Dentro de las cubiertas, pues tenemos que indicar qué tipo de cubierta, y esto está sacado del catálogo de elementos constructivos, porque ya hay una estructura hecha, ya hay unos elementos constructivos concretos y no tiene ningún sentido inventarnos nada. Sí que es verdad que hay unos detalles constructivos que no hemos incluido porque no teníamos productos idóneos para esa aplicación, y al revés. Hemos añadido alguna variante de algún elemento constructivo que no estaba en ese catálogo, pero que realmente se está utilizando en obra, ¿de acuerdo? Bien, en este caso podemos poner la 415, que sería una cubierta no transitable de grava, no ventilada, bastante habitual. Y una vez que ya tenemos definido, digamos, la familia, vamos a coger el elemento constructivo concreto, que aquí solo va a haber uno. En este caso, pues una cubierta invertida, porque este tipo de cubiertas se suele colocar primero la impermeabilización y encima el aislamiento por orden, en este orden. Entonces, aquí viene una cosa muy importante. Nos ha costado mucho programar esto, pero creo que es muy interesante. Aquí la herramienta ya te va a orientar a un producto, ¿de acuerdo? Si nosotros ahora pinchamos aquí, no te sale toda la gama de productos, que hay muchos. Te va a salir el más idóneo para esa aplicación. En este caso hay uno, en fachadas pueden haber 4, o en suelos pueden haber 2, no lo sé. Pero siempre te va el programa a orientar a un producto idóneo, porque lo más importante a la hora de escoger un aislamiento, además de calcular el espesor, que lo vamos a ver, es saber qué características requiere para esa aplicación y si las cumple. En este caso, pues una cubierta invertida necesita que sea de baja absorción de agua, por supuesto, que lo es, y pues en este caso, para este tipo de producto necesita que tenga una resistencia a compresión que es de 200 kilopascales para cubiertas no transitables, luego lo veremos en la norma. Pues he puesto un ejemplo, pues también lo cumple. Y luego la conductividad térmica, que es un valor que cuanto más bajo sea, mejor aislamiento es, pero no hay ningún requisito concreto. En este caso es 0,032, que además también es muy buen valor. Entonces, cogemos el Donpol verde hidrófobo y ¿qué falta? Saber el espesor del aislamiento que tengo que utilizar. Pues solo hay que escoger la zona climática, que en este caso vamos a coger la C. Y ya, fijaros, el programa rápidamente nos va a dar el detalle constructivo. Como decía, esto está sacado del catálogo de elementos constructivos. Puede ser que haya algún elemento que no se coloque exactamente en las soluciones de cada zona de España, pero bueno, es algo más genérico. La mayoría de detalles son bastante certeros a la hora de la composición real que luego se utiliza en la obra. Fijaros, aquí tenemos pues una cubierta con las pendientes encima del forjado, se impermeabiliza sobre las pendientes, se coloca un geotextil, luego se coloca el aislamiento, otro geotextil y luego se coloca la grava. Esto sería una cubierta invertida, no transitable, no ventilada. ¿Qué espesor nos da? 12 centímetros. ¿Por qué 12? Porque 12 centímetros es el mínimo para poder cumplir la U de 0,23, que es la que recomienda el anejo E en la tabla del código técnico con la modificación última, ¿vale? 0,23 para la zona C. Pues si tuviéramos en la zona B, por ejemplo Alicante, pues nos dirá 0,33 y nos va a pedir menos espesor. Si nos vamos a, no sé, a Burgos, pues seguramente nos pida más espesor porque va a tener que calcular para 0,19. Va a redondear siempre a la alta, que sería la baja en transmitancia térmica. Vamos a hacer la comprobación y vamos a utilizar la zona E y fijaros cómo sube a 15 centímetros. En este caso aprovecho para deciros que, por ejemplo, nosotros podemos hacer placas de este producto, como luego veréis en fotografías, de 15 centímetros. No hace falta hacer varias placas de 5, como en otras tipologías de productos. Es una de las ventajas de poder utilizar la gama, en este caso, Donpol. ¿De acuerdo? Bien, pues al final
lo que quería transmitiros es que la herramienta te da rápidamente un espesor y un tipo de aislamiento adecuado en función del tipo de cerramiento y la zona climática, y luego te da una serie, bueno, por supuesto aquí tenéis un enlace directamente al producto, sin más, para ver un poco las características, bueno, toda la documentación de descarga, etcétera, ¿vale? Eso es un ejemplo, son todas prácticamente, la estructura de todos los productos es la misma. Y otra cosa muy importante es la documentación que pone a disposición del usuario el prontuario. En primer lugar, un PDF, que esto entendemos que es un documento de carácter informativo, con lo cual está libre. Como veis, yo he pinchado, estoy entrando en la web sin ningún tipo de contraseña y me lo he descargado libremente. Esto es un PDF. Aquí sí que hemos agrupado un elemento constructivo con varios espesores en una tabla para no repetir documentación, y es válida para varias zonas climáticas. Fijaros aquí cómo va subiendo el espesor conforme la zona climática va convirtiéndose en más severa en condiciones de invierno, como es en el caso este. Y ahora viene una de las cosas más interesantes y una de las cosas que más nos solicitan los clientes, los usuarios en este caso. La documentación gráfica, como por ejemplo el dibujo en AutoCAD y el cerramiento creado en BDC para Hulk, es decir, generado el cerramiento y exportado .bdc, y lo mismo en Cipeterm-H Plus, para, si ya sé y he predimensionado, pues no tener que estar dibujando, no tener que estar calculando y no tener que estar definiendo dentro de los programas. Lo puedo importar. Lo digo ahora, si alguien tiene interés en que yo haga un ejemplo práctico de cómo importar este archivo y este archivo, o bien la biblioteca de aislamientos sueltos al programa, me siento ahí 10 minutos al final de la jornada y lo hacemos en un momento. No quería ahora, para no retrasar lo que es el seminario. Entonces, quedaros con dos cosas. Primero, te da un espesor recomendado, o sea, te predimensiona el aislamiento de los detalles constructivos, y por otro lado te da una serie de documentación muy interesante que a nivel usuario es libre solo el PDF. La documentación esta hay que solicitarla a través del menú que veis arriba. En vuestro caso ya he dicho que os los facilitaremos a través de un enlace de descarga a todos los asistentes inscritos en el seminario de hoy, como decía. Bien, ya os dejo que trasteéis vosotros luego por vuestra cuenta, pero bueno, habéis visto un ejemplo y luego, como veis, tenéis todos los cerramientos y hasta 2800 combinaciones. Bien, os voy a explicar ahora un poco las herramientas y bases de datos que tenemos en la web a día de hoy. Todo esto también es de libre descarga, ¿de acuerdo? Podemos descargarlo libremente. En primer lugar, la base de datos para Hulk. Como decía antes, a la hora de generar un cerramiento, pues como nosotros hemos tenido que calcular, para poder predimensionar, hemos tenido que calcular. Previamente hay que hacer todo el cerramiento y toda la composición. Todo eso lo hemos ido guardando en .bdc y lo hemos desarrollado una biblioteca, digamos, de soluciones constructivas con 2800 combinaciones, ordenados por zonas climáticas. Es decir, hay un fichero con la zona climática B o C, donde tienes ordenado en carpetas por fachadas, cubiertas, suelos, etcétera, todos los elementos constructivos. También tenemos una biblioteca de materiales, solo lo que es el aislamiento, el material aislante, ¿vale? De toda nuestra gama de productos, como veis aquí a la izquierda. En el caso de Hulk, en los dos casos se importa de la misma manera. Botón derecho, importar, luego si queréis hacemos un caso, pero no tiene mayor dificultad y considera todo como el mismo archivo. En caso de Cipeterm sí que quiero hacer una puntualización. En caso del material, únicamente podemos entrar en el elemento constructivo e importar, pero en el caso de los cerramientos sí que es verdad que para poder importar tengo que estar dentro de la biblioteca, en el árbol, tengo que estar situado en el mismo tipo de cerramiento. Es decir, si yo me quiero importar una cubierta, que he guardado como cubierta, que tiene una extensión concreta, no puedo estar dentro de los cerramientos, si no, no me va a dejar, no va a reconocer el archivo. Es lo único que cambia. Por lo demás es muy similar. Cipeterm también te deja editar bastante más, a mí personalmente me gusta más, pero bueno, tenemos los dos programas, básicamente los que más se utilizan para la certificación energética de edificios. También tenemos unos objetos BIM, una biblioteca de materiales, en este caso una familia paramétrica de objetos BIM que son los aislamientos.
vamos a empezar a desarrollar una biblioteca de cerramientos, igual que hemos hecho para AutoCAD, para Hulk y para Cipter, vamos a hacerlo para BIM. Pero estamos empezando, porque eso ya es muchísimo más complejo y vamos a ver si este año o el que viene lo podemos tener listo, ¿de acuerdo? También en cerramientos completos. También estamos en las bases de datos, por ejemplo, en CIPE, en generador de precios, os pongo una descripción, un ejemplo de una unidad de obra, en este caso del Graphical Thermo Impact, que es pues, aislamiento termoacústico de suelo flotante, bastante habitual, que se utiliza mucho en el mercado, para que veáis que tenemos todas nuestras partidas, no solo de aislamientos, toda la familia de productos, los encofrados, láminas de hormigón visto, tenemos bueno, todas nuestras familias, digamos, las tenemos incluidas en el generador de precios de CIPE. Aquí tenéis también, pues, si ya conocéis el programa, sabéis que es bueno, pues tiene los precios descompuestos, todas las descripciones, luego te permite exportar para hacer los presupuestos, etcétera. Y también tenemos un par de calculadoras, voy a abrir esta a modo curioso, que sería una calculadora de espesor, sí que la sacamos antes del prontuario, se ha quedado un poco rezagada, pero a modo de curiosidad muchos usuarios se la descargan solo para conocer la zona climática de una localidad, porque es muy fácil poner la altura y la capital de la provincia y te da automáticamente la zona climática. Bueno, pues también lo tenéis ahí en la web para descarga gratuita. Bien. Y vamos ya, si os parece, a las soluciones constructivas. Como decía, lo más importante a la hora, bajo mi punto de vista, de escoger un aislante es, primero, saber que cumple las características necesarias para la aplicación donde va a estar puesto. No se requiere lo mismo en un aislamiento que va a estar en un suelo que en una cubierta, por ejemplo. ¿Podríamos colegiar el mismo? Sí, pero ¿vamos a optimizar? No. Es decir, utilizando uno para el suelo y una para la cubierta, vamos a optimizar, como vais a ver, mucho, porque no está expuesto a las mismas cargas, no está expuesto a la misma humedad, etcétera. Lo mismo pasa con una fachada, si va el aislamiento por el interior o por el exterior, si es un SATE. Lo mismo pasa con una medianera, es decir, cada aplicación tiene que tener unas características que lo hagan idóneo para esa aplicación. Con ese criterio hemos desarrollado una gama de productos que me gusta más llamarlos soluciones constructivas más que productos, como ahora veréis que está bien desarrollado toda la solución, no solo el material. Y voy a poneros 3 o 4 ejemplos. En primer lugar, voy a hablaros del producto que acabáis de ver en general de precios, que creo que es uno de los productos bueno, que más éxito está teniendo por sobre todo su competitividad y su capacidad de optimizar soluciones existentes en el mercado. Se trata del Graphical Thermo Impact. Es un aislamiento, como decía antes, para suelos, no para cubiertas, aunque no sean invertidas. Estamos hablando de suelos interiores. Es tanto válido para suelos que separan viviendas entre sí, en edificios plurifamiliares, como el suelo de planta, primer forjado que separa viviendas de espacios no habitables o de garajes o locales, o también en viviendas unifamiliares en suelos. El suelo de planta primera se coloca mucho, en suelo de planta baja, el forjado sanitario o al arranque de la solera, etcétera. En definitiva, suelos donde el espacio superior está cerrado. Cumple la primera característica que se requiere en esta aplicación, que es una resistencia a compresión de 100 kilopascales. Muchas preguntas venían por esto. ¿Es que no cumple los 300? Los 300 es un valor característico de un material que es el XPS, en algunos casos, hay más y menos. No es ninguna norma ni es ninguna exigencia, es simplemente un dato de un producto. 100 kilopascales son 10.000 kilos metro cuadrado, hay que multiplicar por 100 para pasarlos a kilos por metro cuadrado. Y curiosamente, digo curiosamente porque lo hemos hecho a propósito así, es la resistencia a compresión que recomienda la norma UNE, que vais a ver en pantalla, y la voy a poner, gracias. Esta norma UNE que veis aquí arriba a la derecha, te da valores característicos recomendados en función de la aplicación, como veis ahí, y entre ellos está la resistencia a compresión al 10%, que es la columna que veis aquí en medio. Fijaros, voy a empezar con las cubiertas porque me va a valer para luego. Fijaros, por ejemplo, cubierta aislante entre tabiquillos. Pues obviamente no sale ningún valor, porque en una cubierta, si coloco el aislante entre los tabiquillos, no soporta cargas. Con lo cual, no hay ningún requisito, no exigencia, porque esto es una norma UNE, no es una exigencia de código técnico, es una recomendación
de que ese producto tenga una resistencia a compresión X. Ahora, si el aislante va colocado bajo rastreles o con la teja directamente sobre el aislante, pues ya me dice la norma o me recomienda un valor que en este caso son 150 kilopascales, que repito son 15.000 kilos metro cuadrado. Vale, si nos vamos a suelos, al apartado 4.1, podéis observar, podéis comprobar que en dos aplicaciones, las más habituales, aislante bajo pavimento y aislante bajo de suelos radiantes, aquí se entiende que es bajo la placa de suelo radiante, no la misma placa, sino bajo la placa. En muchas ocasiones la placa de suelo radiante son de espesores estándar de un par de centímetros con los tetones para pasar todas las conducciones. En esos casos nuestro aislamiento se colocaría abajo. Luego hay otros sistemas que utilizan unas láminas superiores de suelo radiante y hay algún fabricante como por ejemplo ALB que sí que utiliza nuestro producto para sus sistemas de suelo radiante. Pero bueno, en definitiva es digamos la base del suelo radiante en este caso. Fijaros que pone 100 kilopascales, con lo cual si una norma recomienda 100 kilopascales y encima nosotros en algún ensayo que ahora voy a mostrar hemos visto que es más que suficiente para esa aplicación, ojo, siempre que vaya bajo una capa de compresión de garantías. Cuando hablamos de garantías hay que ver con el mortero, pero bueno, en principio son 5 centímetros en adelante una capa de compresión que dé garantías para que reparta las cargas adecuadamente y el producto, la solución constructiva se comporte bien, ¿vale? ¿Podéis salir, por favor, compis? Bien, tenemos claro que la resistencia a compresión, aunque no es una exigencia de código técnico, cumplimos una norma que nos recomienda un valor. Bien. Ahora, segundo dato interesante, el aislamiento acústico a ruido de impactos. Aquí no valen características, aquí valen ensayos. Aquí hay que coger el producto. Sí, hay un valor que es la rigidez dinámica que puede dar una orientación de cómo se va a comportar el producto, pero realmente hay que hacer un ensayo en un laboratorio con una solución concreta y ver qué da. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos hecho dos ensayos. Uno para 10 milímetros, pensando como lámina antiimpacto de separación de forjado entre viviendas, que es lo habitual, y otra de mayor o igual a 30, lo hicimos con 30 y es válido para mayor o igual a 30, pensando en cuando es un aislamiento termoacústico, es decir, necesito aislamiento térmico porque ese suelo está en contacto con un elemento fuera del envolvente o no habitable, y un aislamiento acústico a ruido de impacto porque estoy en un edificio plurifamiliar donde tengo que desolidarizar las estancias de los vecinos. Entonces, vamos a ver este ensayo. Esto es un ensayo, si me podéis pantalla completa, por favor, gracias. Fijaros este ensayo. Los ensayos, lo comento ahora, no los tenemos colgados en la web porque son documentos privados, pero si algún usuario lo necesita, nos escribís un correo y lo facilitamos. Aquí se ensayó el índice de reducción de ruido de impacto de un forjado normalizado. Esto los laboratorios ya lo tienen normalizado, el tipo de forjado, la capa de compresión, la loseta de hormigón de 50 milímetros de espesor, etcétera, y la densidad que llevéis ahí. Y aquí lo que se mide es lo que te reduce la solución de placas sobre forjado más la banda acústica o desolidarizadora en los encuentros con los elementos verticales rígidos, conformando el suelo flotante. Si estáis acostumbrados a hacerlo con una lámina antiimpacto, también más habitual, que se levanta hasta cota de pavimento, pues en este caso sería con una banda perimetral que se puede pegar o clavar, se puede pegar a los paramentos, y el termoimpact iría sobre el forjado. Lo único es que hay que colocar un plástico superior para evitar que el mortero se cuele durante la ejecución. Ahora veréis las fotos de obra. 29 decibelios. 29 decibelios el delta, o sea, el índice de reducción. Es uno de los más altos en un aislamiento a ruido de impacto, cuando en principio esto no es un aislamiento acústico, ¿no? Por características. Pues fijaros qué dato más bueno. Y para 10 milímetros tenemos 27 decibelios. Digo esto porque si busco un aislamiento a ruido de impacto, ni voy a tener esa conductividad ni voy a tener esa compresión. Voy a tener mucha menos compresión y mucha peor conductividad. Con lo cual, por eso decía de optimizar, porque es una solución que congrega las tres características de manera muy eficiente. Aquí tenéis la solución constructiva, que sería, como veis, colocar el aislamiento sobre el forjado, simplemente apoyado, luego un plástico, un film de polietileno
como separador, un Galga 400 o menos incluso, no hace falta más, o 0,2 o 600. Un plástico simplemente a modo de separador, vais a ver en las fotografías. Y esto es importante, cuando no baja aislamiento, obviamente, si baja no. Pero si no baja aislamiento, en una medianera o un pilar, pues colocar bandas perimetrales en todo el contorno para desolidarizar, como decía, masa, masa, masa y masa con el muelle. Fotografías de obra. Fijaros, lo que os decía. Esto es una solución pues donde seguramente eso sea una fachada que baja el aislamiento y aquí pues tendríamos una medianera que iría por dentro del aislamiento y pues se ha colocado el plástico para evitar lo del mortero y en este caso la banda únicamente se ha colocado en esta superficie de aquí. Aquí tenemos una foto de la colocación del autonivelante. Lo que os decía, una cosa es los ensayos, digamos la norma, pero estáis viendo que es un producto que se puede pisar, que no se deteriora. eh, de- ¿Sabéis? 10.000 kilómetros cuadrados es mucha es mucha carga. Evidentemente, a funcionamiento, si tocamos el producto, puede dar la sensación de que no es tan rígido. Pero pensar que esto hay que manejarlo con cargas de repartidas. No hay que tocar el producto y meter el dedo sin más. Hay que poner la mano, incluso poner un libro y aplastar. Y entonces vemos la resistencia real del producto. Creo que me voy a ir un momentito a la mesa, si mis compañeros me llevan, para que veáis lo que os decía, ¿no? Fijaros este producto, que yo pueda, que si lo presiono con el dedo, puede ser que me dé la sensación de que no es tan rígido como por ejemplo este, que sería el de cubiertas, que este sí que realmente parece muy rígido, este es el doble de compresión que este, pero lo que os decía al principio, si vamos a optimizar, en un suelo me voy a quedar siempre con este. Primera, porque va a ser más económico, eso hay que tenerlo en cuenta también, todo cuenta y la parte económica es importante. Segunda, porque esto es demasiado rígido para colocar en un suelo y que me solucione el ruido de impacto. Con lo cual me tocaría poner una lámina antiimpacto de encima. Sería un aislamiento rígido, como un Don Paul verde, un XPS, algo que conocéis rígido, de gran compresión, y una lámina antiimpacto. Pues colocando el Thermo Impact, puedo colocarlo encima del forjado y luego con estas bandas que tengo aquí, yo creo que se ve bien las imágenes, sí. Fijaros, ya lo tengo. Y la repercusión de esta banda, que en muchos casos ni se coloca, porque si estamos hablando de solerías flotantes con la tabiquería si es de yeso, de tabiquería seca que va apoyada en el autonivelante o en el plastón, pues esta banda solo va a ponerse en el perímetro o ni eso. O sea, que hay veces que esto realmente se utiliza muy poquito y la repercusión es mínima, sobre todo comparado con una lámina antiimpacto. Por eso os decía la optimización del producto. Aquí vemos en un centro comercial que se utilizó el producto, esto es en Sevilla, y bueno, pues se colocó luego, en este caso sí que se colocó una capa de compresión con mallaz y demás, porque habían cargas muy potentes y había que estar con más garantías en eso, pero bueno, quedaron muy satisfechos y es una solución que se utiliza, ya os digo, muchísimo a día de hoy en todo tipo de suelos, de viviendas, terciario, colegios últimamente también, muchos centros comerciales, muchos edificios de oficinas, etcétera. Aquí tenéis también en viviendas unifamiliares, es muy interesante porque sabéis que el forjado de arranque de la vivienda, sea ventilado, sea sanitario, sea una solera, eso hay que aislarlo. Cuando calculemos hay que aislarlo porque nos va a pedir aislamiento en esa zona y es un elemento, es una solución muy buena para esta aplicación, se maneja muy bien, se corta muy bien y funciona realmente bien. Bien, vamos a ver ahora, bueno, os voy a poner esta imagen para que veáis que no solo está el plástico para resolver la junta, se puede colocar como en esta obra hicieron con unas cintas. Supongo que tiene pinta de ser más caro la colocación y el material, pero bueno, para que sepáis también que tenéis la opción. Y como veis, luego una vez ejecutado el suelo, el mortero ya se queda perfectamente continuo y perfectamente... Bien, vamos a ir ahora, si os parece, a las fachadas. Otra de las características de Grafipol muy importantes, cada vez que estoy hablando de Grafipol, estoy haciendo referencia a EPS de baja conductividad térmica, negro, ¿vale? No a EPS convencional, blanco. Y Grafipol es una marca registrada de Valero. De hecho, ahí no aparece la R
porque la acabamos de registrar hace muy poquito, pero bueno, ya es una marca registrada. Y como decía, hace referencia a un EPS de baja conductividad térmica, que aparte tiene una característica muy buena a nivel de producción nuestra, porque nos dedicamos también a la industria, que es que podemos servir los formatos a medida, a obra. Esto es muy interesante, tanto a nivel técnico como a nivel de ejecución, de rapidez. A nivel técnico, porque yo he estado en muchas visitas de obra que tanto dirección facultativa como incluso ingenierías o auditorías externas energéticas les ha gustado mucho este detalle, porque de alguna manera estás minimizando la posibilidad de que el operario te coloque mal el aislamiento. ¿De acuerdo? Porque si enviamos a obra altura entre forjados exacta, pues evidentemente se va a colocar bien, más allá de una negligencia del operario. Podemos hacer, incluso en edificios, hacemos en planta baja una altura, en plantas piso otra, y luego pues la optimización de la mano de obra y del desperdicio del material es bastante grande. Pensar que lo normal es hacer una planca de 260. Claro, 260, luego siempre va a haber un trozo arriba que hay que colocar, que hay que vigilar de que se coloque bien, que hay puente térmico entre las juntas, etcétera. Entonces, apostamos por esto, nos complica un poco la producción, no podemos tener stock en estos productos, bueno, pues trabajamos sobre pedido, pero bueno, creemos que es algo muy interesante. Si mi compañera me acompaña a estas imágenes, vais a entenderlo. Sí. Fijaros, esto es una placa, por supuesto en espesor no tenemos limitaciones, he dicho la altura, pero en espesor podemos hacer placas del espesor que se necesite y que se requiera en la obra. Esto es una placa, pues a lo mejor tiene, pues eso, 15 centímetros. Fijaros la altura y fijaros que está simplemente apoyada en el suelo y no se mueve. Con lo cual estáis viendo la comodidad ahora a la hora de colocarla y la facilidad. También minimizamos el coste de sujeción al soporte. Nosotros recomendamos que siempre sea con adhesivo, sobre todo en trasdosados interiores. ¿Por qué? Porque la fijación mecánica va a perjudicar el comportamiento térmico y sobre todo acústico de la solución y no es necesaria. No es nada necesaria. Fijaros aquí cómo está colocando el operario, en este caso con pelladas de adhesivo cementoso, las placas a la pared, al paramento interior terminado. En este caso hay un revestimiento continuo exterior donde ya tiene la impermeabilización resuelta de la fachada, pero en los casos que no, por ejemplo una fábrica de ladrillo visto, se puede utilizar un sistema de termoacústico con aporte a la impermeabilización, utilizando un mortero hidrófugo con el espesor que requiera para conseguir esa impermeabilización y utilizar, cuando el mortero está fresco, pegar nuestras placas de aislamiento. Esto se puede hacer perfectamente, con lo cual estaríamos hablando de o ir pegando las placas con la proyección de mortero o bien con pelladas, como veis ahí. Esta sería una característica principal de Grafipol, ¿no? Que se puede, formatos especiales ahora. Y la segunda, por supuesto, la conductividad térmica. Fijaros que el menos bueno, entre comillas, sería el TR32. Ya estamos en una conductividad térmica 0032 muy baja para un elemento sólido, rígido, que se pueda colocar en estas características. Llegamos incluso al 0029, ¿de acuerdo? Sería, digamos, la curva conductividad-densidad en el poliestireno Grafipol baja hasta 0029, de ahí no bajaríamos. Pero también es verdad que un 0029 lo tenéis que tocar y ver que es un producto. Aquí no se va a apreciar, pero bueno, a lo mejor incluso se puede ver en la imagen, no sé si se aprecia algo, la densidad, el tamaño de la perla del 29 es mucho más pequeño, mucho más compacto, la compresión es mucho más mayor. Entonces estáis viendo aquí que hay mucha diferencia entre este y este. Pero lo que hablábamos antes, si voy a colocarlo en una pared, en una fachada, pues por características me voy al 32, a no ser que no tenga espesor y tenga que optimizar e irme al 29. Ahí tenemos un poco para jugar. Hay que ver el precio también. Tema acústico. Pues hay una falsa creencia de que este producto no funciona bien acústicamente. Entonces lo que hemos hecho es dos ensayos bastante habituales, que es una fachada doble hoja de fábrica y una fachada con hoja exterior de fábrica y trasdosado interior autoportante de placas con una lana mineral estándar de 40 kilos
y 40 milímetros de espesor, ¿vale? Algo bastante regular en masa, o sea, del lado de la seguridad, que no pese mucho. Y hemos ensayado esto. Y también hemos ensayado esto. Pues vamos a ver los ensayos. Tenemos, como decía, un ensayo con doble hoja de fábrica, medio pie de ladrillo cerámico, triple hueco, ojo, es un ladrillo que no es pesado, o sea, desfavorable para la acústica ruido aéreo, porque tiene menos masa que uno, por ejemplo, perforado. Revestimiento estéreo continuo de mortero monocapa de 1,5 cm, TR32 de 6 centímetros, no es gran espesor, de hecho, en el norte las solicitudes que nos llegan de suministro de material son espesores, bueno, en zona C también, estamos hablando ya de 8 o 10 centímetros en fachada y en el norte, o sea, en las zonas climáticas más severas, incluso más. O sea, 6 centímetros es algo bastante lógico. Fijaros cómo pone en el ensayo adherido a la hoja principal mediante pelladas de adhesivo cementoso, importante, en el laboratorio ya nos lo dijeron, todo lo que sea un taco, un taladro a un ladrillo, pues es perjudicial para la acústica y si no es preciso yo creo que no hay que hacerlo, ¿vale? El producto además, como veis, al no estar en trozos, no hay posibilidad de que se desprenda y es un producto que es estable durante el tiempo y no se va a caer, no se va a descolgar, etcétera. Y luego un revestimiento continuo de yeso de 15. Pues este ensayo, 53 decibelios aéreos. Sabéis que ese valor está por encima de cualquier exigencia de una fachada en cualquier situación en código técnico, por ejemplo. Si nos vamos aquí, evidentemente aquí vais a ver que como es un cara vista, la solución sería la misma, colocar el aislamiento nuestro pegado, adherido a la cara interior de la hoja exterior de fábrica, por su cara interior, y luego pues hacer una mini cámara de trabajo, si acaso para separarse un poquito o no. Si está todo bien plano, pues se puede replantear prácticamente pegado la canal y tirar el trasdosado independiente. Esta solución nos dio 60 decibelios. Es un valor más alto. Hay que tener en cuenta que el ladrillo aquí era más pesado, era un caravista perforado y también que el trasdosado aporta bastante. Tiene la placa de yeso que pesa, tiene también la lana dentro que también tiene 40 kilos, etcétera. Pero bueno, el caso es que tenemos 60 decibelios, que es una solución muy interesante. A mí personalmente me gusta cuando veo una solución en muchos proyectos que nos dicen de optimizar, vienen dos lanas. Pues mira, la lana que va en el trasdosado yo creo que está bien aplicada por colocación, etcétera, pero la que va a pegar el ladrillo sin duda nuestro producto tiene unas características más idóneas. Tanto factor de difusión al vapor de agua para las condensaciones, como cómo se comporta con la humedad, cómo se coloca, cómo se fija, qué conductividad, o sea, todas las, digamos, características creo que la hacen más idónea para esa aplicación. Y las fotografías de obra, como decía, pues espesores en pilares, que os voy a mostrar luego algún calculito para ver cómo podemos resolverlos. Podemos hacer 1 centímetro, 2 centímetros, centímetro y medio, lo que sea necesario y lo que quepa en ese caso, como al revés. Es decir, tengo una obra, en este caso creo que era la provincia de Ciudad Real, había una obra en altura, en una localidad con mucha altura, y creo que habían 20 centímetros, si no recuerdo mal, en cubierta, 15 en fachada y 10 en suelo, si no recuerdo mal. Bueno, se puede hacer sin ningún tipo de problema en un espesor con total garantía de que el producto es homogéneo y no pierde características con el tiempo. Bien, os he mostrado dos de las más habituales, que serían fachadas y suelos. Dejo a elección de los usuarios si queréis ver alguna más. Os voy a explicar, sí que me gustaría hablar de los puentes térmicos y del bajo forzado, aunque sea por encima, y ya dejaré a libre elección alguna solución más si os interesa para comentarla. Bien, vamos un momento con el bajo forjado. Esto es muy rápido, simplemente los mismos productos para fachada, porque como es un producto que no se va a pisar, obviamente no requiere ninguna resistencia a compresión específica. Entonces vamos a centrarnos en el aislamiento térmico y, cosa muy importante, en el escaso peso propio y la gran adherencia a los revestimientos y a los adhesivos que hacen que, por ejemplo, pueda fijar mediante adhesivo a un forjado, como veis aquí, sin necesidad de fijación mecánica. Esto es importante porque hay muchas obras que por requisitos de proyecto no quieren anclar o agujerear el forjado, o bien es que directamente la instalación es muy costosa. Estar con un andamio, con un taladro, pues y con tacos no es lo mismo que coger un poco de adhesivo y pegarlo. No tiene nada que ver ni en coste ni en tiempo. Y como veis ahí se puede hacer una media madera para
un mecanizado lateral para poder encajar las piezas y en este caso se pegó, como veis ahí, con una espuma de poliuretano que os voy a mostrar en la muestra, que hemos hecho unas pruebas aquí también, y luego se revistió con un yeso, con un revestimiento continuo de yeso, con algún refuerzo, alguna malla de refuerzo, pero bueno, se puede terminar como un SATE, obviamente, con morteros base más acrílico, se puede terminar incluso con una pintura, cualquier placa, cualquier panel, cualquier elemento puedo pegarlo porque Grafipol es un producto que es poroso y que adhiere muy bien y tanto a los revestimientos, como decía, como a los adhesivos. De hecho, casi todos los sistemas SATE sabréis, y si no lo sabéis os lo comento yo, que la mayoría de ellos se trabajan con EPS por las características sobre todo de adherencia con los morteros. Fijaros, ahí también tenemos cómo queda terminada la aplicación. Aquí van 8 centímetros bajo forjado y luego el yeso con lo que pesa, y todo eso se quedó perfectamente sin anclaje. Si vamos a la mesa, os voy a comentar. A ver. Esto es una placa, lo digo porque esto para rehabilitación viene muy bien también, ¿eh? Esto es una placa de Grafipol. Tiene incluso la media madera, ¿lo veis, la media madera? A la que se le ha pegado una placa de yeso directamente con una espuma de poliuretano, como veis ahí. Una espuma adhesiva de poliuretano, sin más. En este caso no recuerdo la marca, creo que era Quilosa, pero vamos, simplemente una espuma de poliuretano adhesiva. Y fijaros que esto ya no hay manera, o sea, es un adhesivo muy potente. El Grafipol, como decía, es poroso, se mete entre las celdas y esto se queda perfectamente sujeto. Lo digo por rehabilitación, cuando no tenemos espacio, cuando no queremos ensuciar la vivienda que está ya hecha, cuando queremos, no sé, evitar la perforación y los tacos mecánicos para el tema acústico, para medianeras, tenemos la posibilidad de utilizar adhesivos en base poliuretano o en base cementosa con total garantía. Y me he dejado para el final el tema de los puentes térmicos, ya que son una de las solicitudes que más tenemos a través de la web o a través de llamadas directamente a diario, que hay dudas con estas soluciones constructivas. Yo creo que fuimos de los primeros que desarrolló una solución para los frentes de forjado. Hicimos un vídeo en YouTube, tuvo mucha repercusión y a través de ahí, pues la verdad es que hay muchos proyectos que vienen prescritos en esta solución y también muchas consultas telefónicas. Entonces voy a comentaroslo. Bueno, para puentes térmicos habrían 3 soluciones. Voy a dejarme para el final la de nuestro partner, que seguramente nos estará viendo, y le doy un saludo desde aquí a Maricruz. Voy a dejarlo para el final, luego os derivaré, por supuesto, a la empresa de ellos, que son súper eficientes y os pueden ayudar, sobre todo en vuestra zona, que son de la zona también. Y lo dejaré para el final. Voy a empezar con los frentes de forjado, ¿vale? El encuentro de la fachada con el forjado en las fábricas, o sea, en las fachadas donde el aislamiento es por dentro y no va por fuera, evidentemente hay una discontinuidad cuando llega al forjado. Y luego en la planta de abajo sigue, ¿vale? Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Hay varias maneras. Os he puesto unos ejemplos y aún hay alguna más que os diré, que es una banda perimetral, que os diré el sentido teórico y cómo se coloca. Bien, si vamos a colocar aislante de frente forjado, va a estar en otro plano, eso está claro, ¿no? Va a estar en otro plano y va a estar en el frente. Podemos hacerlo de varias maneras. Si la fábrica es de revestimiento continuo y no quiero colocar ningún elemento cerámico para darle continuidad al ladrillo, no nos queda más remedio que hacer esta solución. Y nuestra recomendación, en base a nuestra experiencia en obra y a los ensayos que hemos hecho, es colocar un puente de unión siempre. Puente de unión llamaremos a la combinación de una malla de refuerzo de fibra de vidrio con un mortero. ¿Qué mortero? Pues los que mejor funcionan son los morteros bases de los sistemas SATE. El nombre técnico sería un mortero adhesivo flexible, ¿de acuerdo? Pero fijaros, cualquier sistema SATE, de Keracol, de Grupo Puma, de Weber, de Parex, cualquier sistema SATE tiene un mortero que es el base, que se coloca de regularización y de puente de unión para el resto de capas, de imprimación, etcétera. Ese mortero funciona muy bien. Primero porque va a dar, como decía, asumir un poco esos cambios o esos movimientos, porque son morteros flexibles que están pensados para eso. Esto habría que exagerarlo un poquito más para poder sujetar también,
aunque esto se queda bien embebido en el hormigón, que ahora os explicaré, pero bueno, si damos un poquito más de ancho a la banda, vamos a sujetar también con este mortero al ladrillo ese aislamiento, y también nos sirve para dar de base sobre el mortero, porque al final estos morteros están preparados para recibir otros morteros después. Con lo cual es un mortero que tiene un buen agarre, una buena adherencia y una buena compatibilidad al mortero de fuera, y además sirve de puente de unión de una manera muy eficiente. Entonces, mortero flexible. También en esa zona nos dicen también que lo utiliza mucho con cemento cola, etcétera. Bueno, hay soluciones, pero la cuestión es tratar esa franja de esta manera. Si lo hacemos así, vamos a conseguir una solución. En cálculos ahora hablaré, vamos a hablar ahora de soluciones constructivas, porque vamos a ver el puente térmico perpendicular así, ¿vale? Vamos a entender que esto está en el mismo plano, y luego veremos en TERM cómo es verdad que se va, hace el diagrama de vectores, se va el calor por ahí, pero bueno. Eso, si no es una fachada ventilada o un SATE, no hay otra manera de resolverlo, o bien poniendo aislamientos sobre y bajo forjado, que ahora veremos también. Bien, esto es cuando tenemos revoco directo. Si tenemos la posibilidad por el espesor de pasar una rasilla, podemos colocarla. Aquí comentar lo del apoyo del ladrillo. Esta hoja de fábrica tiene que apoyar 2/3 en el forjado, con lo cual, si vuelo 3, 4 o 5 centímetros y el aislamiento mide este 3, por ejemplo, prácticamente no me queda nada, con lo cual aquí tenemos que sacrificar un poquito de aislamiento, poner un par de centímetros. Vais a ver que el puente térmico se queda casi igual muchas veces, que vale la pena, si nos da más garantías esto, quitar un centímetro de aislamiento, porque lo importante en un puente térmico, como digo siempre, es darle continuidad, más allá de la conductividad y del espesor, es que no haya ahí una zona sin aislamiento, que eso sí que puede dar problemas, tanto de condensaciones como de pérdidas energéticas. Entonces aquí hay que valorar un poco la solución constructiva que más garantías me dé a mí y al instalador, evidentemente, al constructor que tenga, y luego, pues si hay una pequeña diferencia de valor de esta solución que pongo 3 centímetros a esta que pongo 2, pues a lo mejor se asume. Luego, en el tema del ladrillo caravista, pues es más complejo, y ahí prácticamente sí o sí tengo que buscar un apoyo del ladrillo, un angular o un tacón en la parte superior, porque al final aquí las plaquetas estas ya te vas de espesor y ya no te cabe prácticamente nada. Aprovecho para decir que he hecho algunas inspecciones térmicas por arriba, por ahí esa zona también. Los reflexivos, obviamente, en un frente de forjado, si los vamos a clavar, ¿vale? Si los vamos a pegar, no hacen nada, ¿vale? Es un elemento que a conducción no trabaja bien. La conductividad térmica no es buena, no es la que ponen las fichas técnicas para nada. Estamos hablando de aluminio y de burbujas de polietileno. Reflexivo funciona entre cámaras de aire estancas adyacentes al producto, como así dice la norma UNE de estos productos. Yo os aconsejo que veáis algún DAW o algún DIT de alguno de estos productos. Lo hablo mucho porque a diario nos llegan solicitudes, es que el reflexivo no me cabe otra cosa. Quiero dejar bien claro que ya que se actúa, ya que se hace una solución y invertimos un dinero en hacer algo, por lo menos que tengamos garantía de que eso funciona. Porque si no, bueno, aquí estamos hablando de un producto a conducción, el XPS, la lana, todos son productos a conducción. Podemos calcular espesor por tío por lambda, o podemos calcular el puente térmico con TERM, como vamos a ver ahora. Pero en un reflexivo no. Un reflexivo trabaja con cámaras de aire o con la resistencia térmica intrínseca o del núcleo, que sería el aporte de la resistencia térmica excluyendo las cámaras de aire. Y eso es 0,1, 0,2, más o menos, 0,10, 0,20 de resistencia térmica, que es casi nada. Lo digo simplemente como anécdota. Bien, bueno, vamos a ver antes del cálculo del puente térmico, os voy a poner unas fotografías de la puesta en obra. Este producto está pensado para colocar antes de hormigonar, fijado a la tabica de encofrar o clavado, y cuando hormigonas, que la presión del hormigón haga que se quede embebido en el espesor del hormigón, que se funda con él y que quede totalmente adherido. De hecho, bueno, si no, en nuestras cornisas también las plastificábamos para, aparte del acabado que se le da al hormigón, si no se queda pegada, habría que rascarla. Esto sería una fotografía de cómo queda esos dos últimos 3 centímetros aislados, con un producto a conducción, como repito, conductividad térmica 0,032, efectivo a efectos de cálculo, y una colocación muy económica porque el estructurista lo coloca. De hecho, hay muchísimos estructuristas que nos consumen este producto porque ya les viene en proyecto y ya han asumido esa colocación. También tenemos el caso que ya esté la estructura hecha, que nos lo
transmite también los clientes, pues bueno, si está la estructura hecha, obviamente no se puede hacer antes, con lo cual se hace después y en este caso sí que aconsejamos que aparte de que se fije con adhesivo para asegurar la regularidad y la planeidad, ¿vale? Y que esté toda la superficie adherida al frente de forjado, aparte de eso, que se ancle mecánicamente, aunque sea cada metro o en la junta hay uno en medio, porque son placas de 2 metros, con un taco como esto es un taco de expansivo de SATE, de polipropileno de porrazo, y bueno, pues se coloca con esto y por lo menos nos asegura la fijación o anclaje. Como decía, hay muchas maneras de resolverlo. Si no queremos anclarlo, podemos poner una banda de 1 metro, por ejemplo, exagerada, con la malla y el mortero, y eso se agarra y no se va a ir, ¿vale? Os digo, hay más opciones, pero es a modo teórico que cuando no queda embebido y no queda fundido con el hormigón en fase de estructura, conviene buscar una fijación mecánica o auxiliar que asegure que eso no se desprenda, ¿de acuerdo? Se puede pegar también, ¿eh? Con poliuretano habéis visto que esto pega un yeso, con lo cual al hormigón también lo pega porque estamos hablando de un elemento más rugoso. Y bueno, pues sabéis que ahora mismo, pues con el nuevo código técnico y con el coeficiente K que habéis visto, prácticamente todos los edificios tengo que poner esta solución constructiva, tengo que aislar los frentes de forjado, o bien tengo que hacer lo que os decía antes, el metro perimetral sobre y bajo forjado. Esta es otra solución, que se supone que compensa el que no haya aislamiento en el frente, 1 metro, una banda perimetral en todo el perímetro de la fachada, de unos 3-4 centímetros de espesor, fijada bajo forjado, puede compensar de alguna manera el que no haya aislamiento por aquí. He hecho algunos cálculos en tenis, sí que puede ser en algunas ocasiones, pero hay que ver la colocación de esto, hay que ver la colocación si es viable, si coge alguna vivienda que tenga alguna instalación, etcétera, hay que verlo todo, ¿vale? Pero bueno, os dejo ahí que no es preciso colocar en el frente de forjado, se podría colocar, como decía, metro y metro perimetral. El de arriba está más fácil de resolver porque bajo el recrecido mortero podemos colocar algún aislamiento. El de abajo, el del techo, es más complicado en algunas ocasiones. El tema de los cálculos de los puentes térmicos. Nosotros, para estas soluciones de frentes de forjado, hacemos 3 cosas. Primera, análisis del puente térmico en un programita que no sé si lo conocéis, que es el TERM, que lo recomiendo, es gratuito, que está muy bien. Y aquí hacemos un análisis o un estudio del puente térmico. En primer lugar, el esquema de isotermas, el flujo de calor, aquí es lo que decía antes, por dónde se va el calor, por dónde se va la energía en ese tipo de soluciones. Veis cómo va bordeando y esquivando al aislamiento. Y nos va a dar el U-factor. Con este U-factor podemos calcular el puente térmico con el DBH3, puentes térmicos, de manera simplificada, evidentemente. Y esto no voy a entrar aquí en cómo se calcula porque nos llevaría mucho tiempo. Pero bien, deciros simplemente que el chi sub e es el valor que hay que rectificar en el programa de cálculo, en Joule, por ejemplo, a la hora de yo adoptar esa solución. Es decir, yo voy a poner 3 centímetros de grafipol en el frente de forjado. ¿Cómo se lo digo al programa? Porque no es una transmitancia térmica superficial como el resto de fachada. Es una transmitancia térmica lineal que hay que metérsela, como bien pone ahí, con una chi sub e que en el programa está. Pues tenemos 2 opciones: o hacéis el cálculo este que habéis visto, o os ponemos a vuestra disposición, que ya está en la web, pero os lo comento ahora, aprovecho. Nosotros tenemos un método simplificado que es, en nuestra web tenemos una tabla que tenemos ya calculadas las chi sub e para diferentes soluciones. Lo único que hay que hacer es entrar con el canto del forjado y con la U de la fachada, que ya la sabemos. Si la U no está aquí, vamos a interpolar, o si no, iros a la más desfavorable, que será la U mejor, ¿vale? La U mejor se nota más el puente térmico. Cuanto mejor es la U, más se nota el puente térmico, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir siempre a la U mejor, más baja es mejor. Entonces, si vais por ejemplo, en el proyecto tenéis, no sé, esta solución que sería bastante habitual, que son 3 centímetros de grafipol, un canto de 30, pues con un mortero monocapa exterior, pues como estamos en esta solución hay que saber la U de esa fachada, la U de la fachada, que sería la U de eso, que está calculada también previamente. Nos vamos aquí con la U, imaginaos que tenemos 0,35 y un canto de 30, pues vamos aquí, estamos en 0,30. Ese valor nos vamos al programa y lo rectificamos.
Cuando rectificamos ese programa, las pérdidas energéticas bajan muchísimo. Y en determinados proyectos hay veces que es de cumplir o no. O estamos ahí en el límite en una letra, en otra, o que no cumplo el H1 y estamos, venga a subir el espesor de la fachada o en la cubierta y resulta que son los puentes térmicos. O sea que esto es muy importante. De hecho, el puente térmico por defecto creo que está en casi 1. Si no ponemos nada, el programa considera que hay casi 1. Es mucho. Fijaros que eso es 0,20, 0,30. Entonces, tenéis aquí 3 valores. Esto es lo más sencillo y lo más simplificado, lo podéis utilizar o, por supuesto, nos podéis mandar el detalle constructivo y os calculamos en un momento el puente térmico y os damos un informe, por supuesto, sin coste para que podáis adaptarlo al proyecto. Y luego tenemos los pilares. Los pilares es mucho más sencillo, tanto de colocación como de cálculo. Los pilares sí que me permite, a diferencia del frente forjado, forrarlo por dentro, con lo cual en la mayoría de ocasiones pues no me complico y ya está. Como decía, en un puente térmico no es tan importante poner un espesor de 8 centímetros en el pilar, eso es inviable. Lo importante es que cuando llega el pilar no deje de poner aislamiento y luego continúe, es que se quede el pilar sin aislar. Puedo poner 1 centímetro, 2, como veis aquí, es más que suficiente. A efectos de cálculo se desprecia, como lo vais a ver, y a efectos reales pues está dando una continuidad que para el tema de humedades, sobre todo, para el tema de las condensaciones que se hayan calculado previamente, pues ahí, pues si le das continuidad de aislamiento, te va a quitar muchos problemas. Aquí tenemos también, pues irían en la fachada 7, 8 y luego llegas con 2 y luego sigues. Pues no lo he dicho antes, pero cualquier encuentro, aunque lo veis todo muy, muy, muy homogéneo, siempre hay encuentros con huequecitos, se puede coger una espuma de poliuretano y, por ejemplo, como esa que habéis visto ahí, te sirve para sellar de alguna manera juntas. Y aquí tenéis otra imagen de un pilar que está aislado interiormente con una placa de un par de centímetros. ¿Cómo se lo digo esto al programa? Mucho más fácil. Aquí no hay TER, no hace falta calcular. Nos vamos al documento DBHE 3, como veis ahí. Y fijaros que hay varias posibilidades dentro de los pilares integrados en fachada con continuidad. Es decir, si nosotros ya estamos resolviendo la continuidad del pilar, aquí no dice espesor ni conductividad, simplemente me está diciendo que le doy continuidad al aislamiento. Pues por ejemplo, en este caso, que sería el caso aislamiento continuo por el interior, sería aquí, por ejemplo, el que habéis visto en las fotografías. Pues fijaros que a partir de 0,44 prácticamente, el puente térmico es despreciable. Es decir, puedo meterme en el programa, poner la longitud de todos los pilares y multiplicar por 0. O sea, eliminar el puente térmico. Eso según el código técnico. Ya os aconsejo que por lo menos un par de centímetros para que realmente tenga eficacia y luego también por manejabilidad, porque placas de 2 y pico, pues con 1 centímetro pues a veces queda un poquito endeble. Un par de centímetros está bien. Son productos también muy económicos y por supuesto lo puedes pegar al pilar, no hace falta nada más. Y ya para finalizar, voy a poner en pantalla, aquí no voy a entrar porque los especialistas son ellos, una solución súper interesante para resolver el puente térmico de los contornos de las ventanas, que además es una solución para el moho, para las condensaciones, y es muy interesante. Como voy a pasaros las diapositivas a todos los asistentes, a través de un enlace que iré en el correo de agradecimiento a la asistencia, irá un enlace con también la documentación sobre esto, irá pues en la diapositiva que veis aquí, podéis pinchar ahí y tendréis más información de nuestro partner, que por cierto son de Granada, son de Churriana de la Vega y podéis verlo todo este tema con ellos. Y por supuesto todo el tema comercial, que aquí no hemos hablado nada, de suministro de materiales, etcétera, en esa zona también podéis dirigiros a ellos directamente y os lo van a gestionar de la mejor manera. Bien. Y ya para terminar, simplemente mostraros algún ejemplo de cómo podemos colaborar con los estudios de arquitectura. Esto lo hacemos a diario y creo que está funcionando muy bien. Cuando es un proyecto básico o un proyecto inicial donde no hay aún un espesor, ni hay un cálculo hecho aún muy certero, ni se sabe muy bien por dónde hay que ir, simplemente se quiere tener un predimensionado o una orientación de lo que poner en aislamientos, nosotros podemos hacer un informe como este, ¿de acuerdo? Donde vamos a proponer
en función de lo que hemos hablado en el seminario, que es el anejo E, etcétera. Vamos a proponer una serie de soluciones, vamos a utilizar un informe completo donde qué programas hemos utilizado, qué criterios hemos seguido, y vamos a proponer una serie de soluciones con el tipo de aislante idóneo, como hemos hablado antes, y el espesor correspondiente a la zona climática donde está el edificio, para toda la vivienda. En este caso es una fachada, porque se pidió así. Acompañaremos de ensayos acústicos cuando proceda. Acompañaremos de fotografías de obra y condicionantes o beneficios de utilizar el tema de las planchas a medida, por ejemplo, y algunos criterios de puesta en obra, incluso soluciones para los puentes térmicos. Aquí está calculado el puente térmico ese desde el inicio, está estudiado el comportamiento en term, está calculado la U-factor, está calculado el chi sub e, está dejado preparado para meter en el programa el 030, incluso se dice cómo hay que introducirlo en el programa, fotografías de la puesta en obra, etcétera. Los pilares exactamente igual. Y al final, pues también incluso características o la memoria descriptiva de los materiales. Esto vale para una solución o toda. Por ejemplo, esto es un hotel que también nos llegó y pues nada, se hace todo, exactamente toda la... Tenemos aislamiento fachada, lo voy a pasar rápido para que veáis por encima. Medianeras. Tenemos suelo en contacto con espacio no habitable, suelo entre plantas de habitaciones. Tenemos una cubierta invertida transitable, una terraza transitable. Luego tenemos aquí una cubierta inclinada también bajo teja con rastel, etcétera. Esto sería, por supuesto, en este caso ya que vais a ver al final, y aprovecho para poner la diapositiva final. Tenéis aquí el teléfono y la dirección de correo electrónico. Si cualquier proyecto que queráis enviarnos para que le echemos un ojo y os hagamos una propuesta, por supuesto sin coste. Nuestro objetivo al final es que se prescriban nuestros productos y el vuestro supongo que es que os asesoren y os den garantías de que eso va a dar buen resultado y vais a optimizar en lo que se venía utilizando tradicionalmente. No todo, pero seguro que en algunas soluciones sí. Bien, y aprovecho, insisto en dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Granada, a todos los asistentes que han estado aquí, a nuestro partner Maricruz, y creo que voy a dar paso a las preguntas, si es que ha habido alguna cuestión, porque no he podido mirar a mis compañeros en todo el seminario. Me dicen que el chat sigue abierto para hacer alguna pregunta. Tengo aquí el portátil por si queréis que haga alguna importación de base de datos. O si queréis que recordamos alguna de las soluciones que hemos visto antes, voy a poner la diapositiva principal con los contenidos. ¿Hay preguntas? Ah, de acuerdo. Vale, pásamela. Bueno, tenemos a Enrique Muñoz que pregunta si de nuevo puedes enseñar la norma UNE que hablaba de la resistencia a compresión. Vale, gracias. Bien, pues sí, vamos a ponerla. Como decía, esto es una norma UNE, que es una recomendación, pero está muy bien porque se han hecho unos estudios y aquí está la resistencia a compresión, pero bueno, hay más características. La norma UNE en cuestión es esta. De todas maneras, como vais a tener acceso a... A ver, tiene que aparecer aquí a la derecha. ¿Podéis ponerme pantalla completa, por favor? Ahí está, es esa de ahí, 92181. Hay muchas características, tanto mecánicas como de absorción de agua, como de factor mu, como veis aquí, estabilidad dimensional, en función de dónde vaya colocado, ¿de acuerdo? Y como decía antes, bueno, pues por ejemplo, cubiertas transitables o no transitables planas, tenemos 200, las transitables son 200, las no transitables 50, que coincide con nuestro Don Paul verde y nuestro Don Paul azul. Todo lo que sea cubiertas invertidas vamos a ir a 200. Tráfico no rodado, tráfico rodado subimos a 300, de plots, pavimentos flotantes, de cubiertas también 200. Bueno, nosotros nos hemos apoyado un poco en esta norma para poder justificar la resistencia a compresión, para, como decía, optimizar, porque entendemos que el aislamiento está puesto para aislar, como su nombre indica. Con lo cual, no vamos a sobredimensionar nunca una resistencia mecánica, vamos a sobredimensionar una resistencia térmica, ¿vale? Pero mecánica creemos que con coger algo,
con sentido común y que en base a alguna norma de este tipo y que luego funcione en obra, creo que es más que suficiente, sobre todo cuando darle más resistencia puede empeorar el comportamiento acuoso, como así sucede en los suelos. ¿Alguna más? Vale, porfa. Sí. Ahora tenemos a Gustavo Salas. Gustavo Salas. Sí, que dice, hola, quería saber si se puede poner el aislamiento en pilares por delante al igual que los frentes de forjado. Buena pregunta esa. Sí, sí que se puede. Perfectamente. De hecho, vamos a considerar que el pilar es un forjado, pero en vertical. Sí que se puede. Lo que pasa que sí que es verdad que a la hora de encofrar es más complejo por las chapas y demás. Entonces, no se suele hacer. Y también tenemos la condición de que el frente de forjado no podemos hacerlo por dentro porque no existe esa posibilidad, y los pilares sí que existen. Entonces, siempre va a ser mucho más sencillo hacer un forrado interior, aunque sea de 1,2 cm, antes de, si vamos a parchear el pilar o si vamos a pasar un trasdosado de placas con la placa de yeso, siempre es mucho más fácil colocar 1 cm, aunque sea, o dos, que hacerlo previo, ¿vale? Que hacerlo previo. Como poder se puede. De hecho, algunas, no tengo aquí fotos, pero algunas fotos lo hicieron a la vez, que se ven las crucetas, como ves, el frente forjado y el pilar. Y también incluso se podría, si no nos fiamos del encofrado con las chapas de los pilares, podríamos hacerlo después. Es decir, terminar el pilar, pensar en el replanteo del aislamiento que viene de la fachada, del forjado y del ladrillo, del vuelo, y rellenar ese hueco y luego anclarlo al pilar perfectamente, se podría, ¿eh? Eso sí, luego hay que tratarlo de la misma manera, puente de unión, siempre. Siempre que el aislamiento quede visto al exterior, hay que tratarlo como si fuera un sate, por lo menos la primera capa. Darle un mortero flexible con una malla y después el revestimiento exterior. Pero sí que se puede. De hecho, en los puentes térmicos, en vez de sería el dibujito de por dentro, pues sería continuo por fuera. Eso sería la solución, que también se despreciaría el puente térmico. ¿Más preguntas? Sí. Jorge Barena pregunta, ¿existe algún aislamiento que soporte el peso de una fachada sin deformarse? Están oyendo ellos, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. vale. Están oyendo. En nuestro caso tenemos el tope, digamos, sería el Don Paul verde, que son 20.000 kilos metro cuadrado. Estamos hablando de 200 kilopascales. Sí que hay otros productos, no es cosa nuestra, por ejemplo, los videocelulares ese que tienen resistencias kilopascales muy altas, 700, 800 kilopascales. No sé si sería esa la solución. Para soleras de losas de cimentación también se utilizan, muy resistentes, no tienen tan buenas propiedades como los nuestros, la conductividad térmica es mucho peor, pero bueno, se podría ver. Yo creo que me iría a un videocelular de este tipo. De todos modos, hay que ver porque a lo mejor es lo mismo que pasaba en los suelos. Nos hemos dado cuenta que con 100 kilopascales es más que suficiente. Estamos hablando de resistencias muy grandes. Hay que ver también cómo van a ir las cargas, si van a ir, van a ser más puntuales, más o menos repartidas. Nuestro tope sí sería el Don Paul verde hidrófobo con 200 kilopascales. Eso sería el tope en nuestra gama de productos a día de hoy. Ya, a ver, si cumple o no, ya habría que calcularlo. Sí, no sé si es complementario, pero dice Jorge Barena, Mm. sustituir la primera hilada de ladrillos por algo aislante y resistente. Vale. Esta es una pregunta interesante, porque sí que en Europa hay alguna tendencia en cuanto a esto que nos comenta. ¿Cómo era el nombre, por favor? Jorge Barrena, muchas gracias por la pregunta. Eh, Nosotros aprendemos cada día y vamos anotando cosas. A mí todas estas preguntas me gustan. Vamos a ver si se puede desarrollar algo que pueda cumplir esas características. Ahora mismo con nuestra gama de productos no creo que sea, no tengamos una solución específica para eso, ni ensayada ni testada, ¿vale? Pero lo estudiaremos. Pasa un poco lo mismo con los ruptores térmicos. No sé si os habéis pensado en lo que hemos visto hoy, qué pasa, si no os lo digo yo, porque me lo preguntan en muchos seminarios, qué pasa con un voladizo, con un balcón, ¿no? Con el aislamiento ese que no se puede poner, porque no estás en el mismo plano. Pues hay unos elementos que se llaman ruptor térmico, que es un elemento estructural que se coloca, bueno, en el vuelo, justo, y que lleva una armadura y un aislamiento incorporado. Claro, eso es un aislamiento, eso es un elemento que en Francia sí que lo hay, aquí es muy raro verlo, es muy costoso y a la hora de ejecutarlo no está testado, no lo conocen, entonces son cosas muy novedosas. Luego hay que ver que calculas el puente térmico
y a lo mejor poniendo lo que hablamos, una banda de 1 metro, lo resuelves. Entonces hay que ver un poco si compensa ese tipo de soluciones, que lo veo bien que se plantee porque todo hay que verlo. Pero hay que ver muy bien si compensa ese tipo de soluciones para lo que nos va a aportar. Es decir, si compensa lo que complica la ejecución y el coste con lo que mejora térmicamente. Por eso cuando hablamos de puentes térmicos hablamos de zonas puntuales. Se entiende que el resto de la envolvente está bien, solo son cosas puntuales. Pero es interesante y tomaremos nota para estudiar esa solución que nos comentaba del arranque de la fábrica. Vale, seguimos. Gustavo Salas, de nuevo. La foto que aparece del frente de forjado con respecto al pilar no me cuadra, ya que el aislamiento y la cara exterior del forjado están alineados. Es como si el pilar se montara sobre el aislamiento. ¿Cuál? Vamos a ponerlo. Supongo que irá por aquí. ¿Irá por aquí? No sé a cuál se refiere exactamente. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí, la foto que aparece del frente de forjado con respecto al pilar no me cuadra, ya que el aislamiento y la cara exterior del forjado están alineados. El aislamiento y la cara exterior del forjado. Bueno, si puede decirnos. Sí, se referirá aquí, sí. Bueno, se puede, en cuanto a aislamiento, ya te digo que lo que es, se puede hacer el pilar por dentro. No sé a qué se refiere exactamente, pero bueno, luego con el tema del puente unión y la fábrica que no está colocada aún, por cierto, hay que ver el vuelo de esa fábrica y enrasar simplemente la cara exterior del ladrillo con el aislamiento. El tema del pilar, pues si queda algún hueco se puede perchear, se puede aplicar algún otro aislamiento o algún recrecido de PS o se puede hacer por dentro o forrarlo. Habría que verlo cada caso concreto. No sé si exactamente se refiere a eso. No sé si se refiere a esa foto, no. Pero por si acaso, sí. Lo importante es aquí es sobre todo el vuelo del ladrillo, enrasarlo bien y tener en cuenta ese, digamos, esa alineación. El tema de los pilares, obviamente, si hay un retranqueo del pilar y queda un hueco, hay que ver qué se hace ahí. Hay que pensar ese replanteo de obra para que coincidan las plomadas, pero bueno, en principio no es muy difícil de resolver, más aún cuando no está la fábrica colocada, que se puede volar lo que se necesite, sin pasarnos del 1/3 de vuelo. Vale. Ahora tenemos Alejandro Jiménez Ortiz que dice: quisiera saber si sabéis más o menos el rango de precios entre las diferentes soluciones constructivas de cada elemento, fachada, cubierta, etcétera. Ahí, si me permitís, os voy a derivar a partner, a nuestro partner, a Maricruz. Os voy a dar, no os puedo dar precios porque tampoco los conozco y ni tengo aquí los datos. Si estuviera a lo mejor el director comercial os podría dar alguna referencia, pero sí que os voy a decir, a modo orientativo, todo lo que veáis con Grafipol es muy económico, muy competitivo, porque con poca densidad conseguimos una conductividad térmica muy baja. No es necesario subir la densidad. El Don Pol Verde es un producto muy competitivo, sobre todo en espesores altos, pero está muy cerca del XPS, el precio, no varía mucho, está cerca. Entonces, cuando hay que colocar un espesor muy grande, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en la foto que veis, que son 13 centímetros, esa foto nos la mandaron ayer, un taller de aquí de Alicante, de unas unifamiliares. Ahí ya estamos dentro en precio competitivo, por la colocación se coloca en una placa. Esto es una cubierta invertida, como veis, con la impermeabilización, el geotextil y el aislamiento, ¿de acuerdo? Pero son precios parecidos al XPS, ¿de acuerdo? Para que tengáis una orientación, con las ventajas que suponen colocación. Ahora bien, evidentemente, si yo voy a comparar este producto con un XPS en un suelo, va a ser mucho más económico. Eso antes de que os lo diga Maricruz, ya os lo estoy diciendo yo porque lo sé. Son productos que ni tienen la misma compresión ni la misma densidad, que no hace falta, ya hemos visto que no hace falta,
y son productos mucho más competitivos en precio. Pasa un poco lo mismo con la fachada. Evidentemente, no es lo mismo colocar un XPS de 300 kilopascales en una fachada o una lana mineral que llega a esta conductividad, no es nada fácil, alguna hay, pero no es nada fácil, al 0032, de ahí no va a bajar ninguna. Por cierto, hay algunas lanas minerales en los programas que tienen 31 y eso no se encuentra en el mercado a día de hoy, por lo menos en España. Eso hay que llevar cuidado también. Y evidentemente este producto va a ser mucho más económico y más competitivo que esos productos. De todas maneras, tenéis una referencia en el generador de precios de CIPE que podéis echar un ojo. No son precios reales, sabéis que son precios de, digamos, de proyecto, que no llevan descuentos, no son los reales, pero bueno, son precios un poco orientativos, brutos, pero sirven para comparar de igual a igual con otro producto. No sé, si yo me cojo, por ejemplo, esta partida y cojo un aislamiento termoacústico de suelos flotantes con esta solución y cojo otras más que hay, sabéis que hay algunas más con lanas minerales, con XPS, podéis hacer una comparación para ver si es más competitivo. Y por supuesto, os remito una vez más a nuestro partner Miglu, técnica de aislamientos, para que os faciliten todos los precios y os hagan presupuestos detallados de cualquier operación cualquier proyecto que tengáis en mente. Sí, Gracias. Ahora tenemos a José Luis García que dice, buenas tardes, para la solución de fachada con trasdosado de placa de yeso, ¿es necesario colocar además del Grafipol lana de roca en los rastreres? claro, es muy buena pregunta también. Es que hay muchas cosas y a lo mejor no me da tiempo a decirlo todo, pero vale. Nosotros no vendemos lana, lo digo aquí, pero bueno, yo aquí no estoy para tampoco vender solo. Yo quiero intentar transmitir lo que yo creo que es mejor. Yo creo que hay que poner lana, ¿vale? Yo creo que hay que poner lana. Hay que poner lana por varios motivos. Yo no, y repito, nosotros no vendemos lana, vendemos la competencia, pero sí que es verdad que en esta aplicación la lana mineral entre los montantes va a dar un comportamiento acústico bueno, va a rellenar un hueco que cuando nos apoyamos o golpeamos a la pared, pues va a sonar un poquito a hueco. La mayoría de ensayos de los trasdosados autoportantes o de la tabiquería seca en general, de placo, de pladur, de estos, el tema del fuego, el tema acústico, ya viene incorporado el aporte que da la lana que va a colocar entre los montantes. Y por otro lado, en la realidad, el instalador normalmente te va a vender el pack. Eso también es lo que nos transmiten, ¿vale? Normalmente esto va, a diferencia de nuestro producto, que lo vendemos al constructor y él mismo lo coloca con sus operarios, el trasdosado no. Aquí viene un equipo que normalmente le pone todo la instalación. Entonces va incluido. Pero bueno, si me centro en lo técnico, yo siempre digo lo mismo, en mi casa lo pondría. Si yo pongo esta solución, sí que rellenaría los montantes de lana y no lo dejaría hueco. Otra cosa es que utilice otra solución, que buscar otra manera, que estamos dándole vueltas a ver cómo podemos resolver el tema de las instalaciones con nuestro producto. Pero a día de hoy, si tengo que utilizar esta, utilizaré como lo veis ahí, Grafipol al ladrillo y lana entre los montantes. Es una solución muy buena. Vale, seguimos. Gustavo Salas pregunta, ¿se pueden lucir si se pone por dentro sin morteros especiales? Sí, perfectamente se puede hacer. Cada proyecto es un mundo, pero hay ocasiones donde no hay posibilidad o incluso pintar, ¿eh? Repito que el Grafipol es un producto poroso que adhiere muy bien a todo tipo de revestimientos. En la obra que os comentaba de Dos Hermanas, esto es el Parque Güell, por si queréis entrar a información en nuestra web, hicimos una noticia porque esto quedó muy bien. Luego nos pidieron material para los cines donde no iban en principio y en esta aplicación lo acabaron con un yeso, ¿de acuerdo? Directamente sobre el aislamiento, porque como decía, son productos que adhieren muy bien a los revestimientos. Esta sería la aplicación directamente de un revestimiento continuo, en este caso de yeso, sobre el Grafipol. Se podría hacer, por supuesto, también en paredes. Aquí es más desfavorable porque tienes en un techo y tienes el peso propio del yeso, mucho más desfavorable que en una pared, por supuesto. Incluso en alguna ocasión se lo han llevado para algún local, etcétera, y lo han pintado directamente, ¿vale? No es un producto para dejarlo visto, eso no. Normalmente no se deja visto ni debe dejarse visto por juntas, por el tema del fuego también, etcétera. Pero bueno, siempre que sea ya un revestimiento de mortero o de yeso es perfectamente aplicable. Vale,
a cerrar con Gonzalo Vargas, que te pide si podría hacer la importación de soluciones a SIPE. Sí, claro. Voy a hacerla y terminamos con esto, ¿vale? Bien, mientras que arranco, 007. Mientras que arranco, os comento. Tenéis en la web, que no lo he dicho, aunque os vamos a facilitar la biblioteca a todos los asistentes, pero bueno, por información aparte os lo digo, que tenéis una sección dentro de la web, descargas, la sección, fijaros, y aquí tenéis bases de datos, ¿de acuerdo? Y dentro de bases de datos vais a ver que tenéis, por un lado, biblioteca de materiales, diferenciar bien materiales de cerramientos. Una cosa son los materiales, es decir, en este caso, los aislamientos, que son simplemente materiales, capas de materiales, y otra cosa muy diferente son los cerramientos, que ya viene toda la solución constructiva, ¿vale? Entonces, tenéis tanto un vídeo tutorial de Cipeterm como un vídeo tutorial para Hull, ¿vale? Ahora vamos a hacer un pequeño caso de Cipeterm, ¿vale? Pero que tenéis aquí el vídeo por si luego queréis visualizarlo otra vez. Me he descargado, voy a abrir primero Cipeterm. Vamos a abrir el archivo. Vamos a abrir un ejemplo. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger uno de los ejemplos que viene en la instalación del programa para que veáis que no lleva nada instalado. Este mismo. Vamos a coger este. Pues este mismo. Y vais a ver que yo tengo aquí, voy a abrir la biblioteca, lo veis ahí, la biblioteca, vale. Vais a ver que yo tengo aquí lo que me he descargado. ¿Qué me he descargado de la web? Pues una carpeta con los archivos Hulk, otra con los archivos Cipeterm, otros con los de AutoCAD, que por cierto, ya que estoy aquí, lo abro un segundito para que veáis lo que vais a poder tener. Como estos hay, pues eso, habrán casi 600 y pico por 6, lo que son detalles 600 y pico creo que hay. No voy a poder abrirlo porque ahí me estaba fallando AutoCAD. Bueno, voy a hacer lo de la pregunta que nos hacía el compañero. Disculpar porque me ha dado un error antes el AutoCAD. Bien, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, me he descargado estos archivos. Tengo por un lado los materiales, son extensión BibGen, ¿lo veis? BibGen. Y por otro tengo los cerramientos, que aquí fijaros, ordenados por zonas climáticas, vamos a ir a la zona C, que es Granada Capital. Fijaros todos los que hay. Fachadas, fijaros, o sea, tenéis 414 fachadas en la zona climática C. Luego tenemos cubiertas, etcétera. Fijaros como cada uno de los extensiones, si es cubiertas es BIP 6, si es fachadas es BIP 01. Por eso decía antes que a la hora de importar, que lo voy a hacer ahora, hay que elegir de dónde lo importo. Me voy a Cipeterm, yo me quiero traer una fachada, me la tengo que traer desde aquí. Una vez estoy dentro de cerramientos, me voy al botoncito este que veis ahí, importar a la hora elementos guardados en disco, ¿de acuerdo? Y me voy a buscar el escritorio y me voy a la carpeta Cipeterm y me voy, en este caso no aislamiento, me voy a cerramientos y me voy a la zona C. Y si me voy y ahora pongo cubiertas, no lo encuentra. No lo encuentra porque el archivo es diferente. Tengo que irme a fachadas. Entonces sí que lo va a encontrar. Le doy a aceptar, le doy a aceptar. Fijaros, me las ha cargado todas. Entonces ahora tengo dos opciones. O las selecciono manualmente y las importo, ya las tengo aquí, ¿la veis? O las puedo cargar todas a la vez. Vamos a cargar una cubierta. ¿Vale? Muy sencillito. Ahora voy a hacer un ejemplo de una cubierta. Voy a coger cubiertas, lo mismo. Importante, guardaros la biblioteca en el escritorio para encontrarla más sencillo, ¿vale? Porque Joomla se encuentra bien, pero Cipeterm hay veces que si la tenéis en algún OneDrive o la tenéis en otro sitio, cuesta un poquito más. Meterlo aunque sea las primeras veces en el escritorio y será mucho más sencillo. Vale, y ahora pongo aquí Cipeterm y me voy a cerramientos a cubiertas, zona C otra vez, cubiertas, aceptar, aceptar. Y aquí están, ¿lo veis? Nada, pues voy a coger 411, esto sería una cubierta transitable invertida, creo que es, si no recuerdo mal. Vamos a darle. Ahí está.
Fijaros, aquí la cubierta viene con la U, etcétera. Si pincho dentro, me gusta más Cipetern por estas cosas, ¿no? Yo ahora entro aquí y yo puedo coger un material y modificarlo, puedo modificar el nombre, puedo hacer lo que quiera. Puedo copiar, si yo quiero este cerramiento, copiarlo, lo duplico y le cambio el nombre y le cambio este espesor. Fijaros lo que he tardado. Le pongo 13 y ya lo tengo. Ya tengo otro. Esto en Joule no se puede hacer, tengo que crearlos todo de cero, por eso a mí personalmente me gusta mucho más Cipetern. Ahora ya aprovecho y voy a importar un material solo, ¿vale? Un material. Entonces, ¿cómo importo un material? Aquí entro dentro de un material, pues si es el aislamiento mejor, o creo un material, puedo crear un material y traérmelo o coger uno y editarlo. Vamos a crear uno. ¿Vale? Entonces, en este caso voy a aprovechar para decir que igual que aquí veis un botón de un fabricante que es competencia nuestra, en breve vais a tener el nuestro. Está ya firmado y está el desarrollo a punto de terminar en Cipe y en poquito tiempo vais a ver un botoncito que pone Valero, donde pincharéis y tendréis toda la gama de nuestros productos y soluciones constructivas. En julio o agosto va a estar ya. Vale, entonces yo ahora aquí cojo y me traigo uno de la biblioteca, importar. Me voy aquí, me busco, en este caso vamos a ir a los aislamientos, ¿veis? Aceptar, aceptar. Y ahí los tenéis. ¿Qué es la ventaja de Cipetern? Entre otras muchas, pues que yo ahora cojo el que sea, el Thermo Impact, me lo traigo al proyecto, me lo traigo a mi cerramiento, lo veis aquí, yo ahora entro dentro y le hago lo que quiero, puedo cambiar el espesor, me recalcula obviamente la transmitancia térmica, si yo le cambio el espesor a 4, me la recalcula, fijaros que tengo 0,16, ¿vale? Yo ahora cojo y le pongo al negro, le voy a poner 14 en vez de 4, porque claro, lleva doble aislamiento, 0,11, fijaros cómo me ha bajado. O sea, es mucho más manejable Cipetern a la hora de importar y de manejar todos los materiales. Y como habéis visto, el material lo podemos cargar creando uno nuevo y trayéndotelo dentro de un cerramiento, evidentemente, creando un nuevo material y trayéndolo, igual que te puedes traer una cámara ahí desde aquí, te puedes traer un elemento del catálogo, como el Joule, te puedes traer también los materiales de Joule, etcétera. Está muy bien. Son materiales genéricos. No es mi consejo materiales genéricos porque, como os decía, esta lana mineral, que es la primera, no la puedes conseguir en el mercado, con lo cual no es lo más sensato o lo mejor para el proyecto coger un producto que luego no puedes conseguir. Siempre el consejo es coger un fabricante u otro, pero siempre un fabricante real a la hora de coger productos porque luego se puedan obtener en el mercado. Bien, espero haberle sido ayuda al compañero que preguntaba esto y por supuesto tenemos el vídeo tutorial para que pueda acceder a él en cualquier momento. Sí. Bueno, yo creo que podemos cerrar con el comentario de Gustavo Salas, que dice: felicitar a la empresa porque hay pocas que tengan tan trabajadas estos aspectos y que por tanto nos facilitan mucho esta tarea. Pues muchas gracias a Gustavo y a todos los participantes. Todo esto lo hacemos para ello exactamente. Yo soy técnico también y bueno, pues me gusta o me gustaba cuando trabajaba por mi cuenta, pues que los fabricantes, que al final son los que más saben de esas cosas, porque tienen el feeling, el feedback con los clientes, porque bueno, pues tienen el reporte siempre de si las soluciones funcionan en obra, si funcionan, seguir con ellas y transmitírselo a otros, y si no funcionan, ver por qué no funcionan y intentar solucionarlo o ir por otro lado. Y sobre todo transmitir el conocimiento. O sea, cuando algo funciona, cuando yo os comento aquí lo del Thermo Impact o los frentes de forjado, es porque realmente funciona bien. Y como funciona bien, pues creo que es bueno compartir ese conocimiento con los demás para intentar entre todos colaborar y que los proyectos al final se hagan mejor. Muy bien, pues nada, agradeceros la asistencia y como decía, vamos a escribir un correo desde el departamento de marketing de agradecimiento. En ese correo vendrán mis datos y también vendrá un enlace de descarga con toda la biblioteca de detalles constructivos, tanto en AutoCAD como en Joule como en Cipetern. Va a venir las diapositivas del seminario, van a estar en presentación, en modo presentación en PowerPoint. Y va a haber también un enlace con nuestro partner, con Milu y con su página web y la documentación del isomarco. Todo eso lo tenéis a disposición para descargarlo libremente cuando queráis
por haber asistido al seminario. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.